Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alex y venimos a tratar sobre los temas relacionados a fundamentos de la investigación. Comencemos. Nuestro temario a tratar será de la siguiente forma: tipos de conocimientos, procesos de construcción de la ciencia, definición y características de la ciencia, procesos de construcción, clasificación de la ciencia y metodología. Bueno, métodos más bien. Perdón. Para esto tenemos que saber qué es el conocimiento, y se trata de que es la información y las habilidades que los seres humanos adquirimos a través de la capacidad mental. También que se adquiere a través de identificar, observar y analizar los hechos y la información que nos rodea. También que es un término muy amplio, este puede ser práctico o teórico, además de existir numerosas ramas. También que se puede considerar que es ilimitado y existen innumerables conocimientos a la vez. Para esto vamos a ver qué tipos de conocimientos hay y qué se definen. Bueno, el filosófico es un tipo de saber que genera la mayoría de las personas al preguntarse por los problemas como la existencia. El segundo es intuitivo, que se utiliza en la vida cotidiana, ya que permite ascender al mundo que nos rodea a través de la experiencia. El científico, que es un conocimiento público y no privado, que lleva a cabo con una serie de prácticas, actividades y técnicas. El cuarto, que es empírico, que se adquiere de las vivencias que se tiene del mundo externo. El quinto, que es religioso, que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe respecto a algo que se nos puede comprobar. Un ejemplo del intuitivo sería el saber cuando alguien es feliz o está triste, saber la estación del año. El segundo ejemplo, que sería de religioso, sería que los rituales que se presentan en diversas culturas y tienen en cuenta un ente más allá del todo. Del empírico, que es aprender y escribir idiomas, reconocer el color de las cosas, aprender a caminar o andar en bicicleta o en el vehículo. El filosófico, que es de describir una carta de amor o una canción hasta una larga reseña de lo que es la vida. Otro ejemplo del científico sería el observar detalladamente un fenómeno general, una teoría, y buscar una explicación mediante un análisis y mejor prueba de la teoría. También tenemos otros tipos, que sería el matemático, que es aquel que se relaciona con los números y las representaciones exactas de la realidad. El lógico, que se basa en la comprensión coherente de las ideas que se relacionan y generan una conclusión. Directo, que se adquiere de una manera eh, de agarrar objetos o situaciones en la vida. Directo, que es a partir de otras informaciones que se poseen, por lo que no se hace necesario estar frente a un objeto. Declarativo, que consiste en el saber del tema o material por medio de la investigación y no por la experiencia personal. Y para ampliar más lo que acabo de decir, bueno, hice un pequeño mapa del cual significa que el conocimiento es un conjunto de saber sobre un tema o una ciencia, de las cuales se pueden clasificar como conocimiento vulgar y científico. El vulgar es que se obtiene a través de contacto directo por medio de, y bueno, las características de él serían del sensitivo, estático, asistemático, superficial, inexacto, dogmativo, subjetivo y no acumulativo.
y el científico es el objeto. Mediante el procedimiento se utiliza una reflexión y una lógica, la cual estudia los principios de la demostración y la diferencia válida, que a su vez estudia la epistemología, que es una rama de la filosofía, que se caracteriza por racional, objetivo, metódico, general, sistemático y acumulativo. Las características de él es que es alineado a su verdad objetiva y asimila el mundo y lo procesa con las sensaciones, percepciones y representaciones. Como siguiente tema tenemos cómo es el proceso de una construcción de la ciencia. Bueno, es la producción de conocimiento científico que tiene como referente a una llamada visión clásica de la ciencia que predomina desde varios siglos atrás y que está constituida básicamente sobre el trabajo de una manera sistemática y ordenada que se consolida de métodos teóricos, trabajos de reflexión y expresados de dos corrientes fundamentales. El proceso que primero tenemos que visualizar o identificar la problemática a través de la observación a simple vista o con ayuda de instrumentos que describan el problema. Después, el segundo paso es recopilar los aspectos relativos al problema que se hayan obtenido por medio de la observación. Como tercer paso se requieren los datos recolectados que se organizan y así se obtiene información de forma enunciada y se puede formular una hipótesis. En cuarto lugar sería el momento de la experimentación del problema, que es llevar a cabo en el laboratorio e intentar solucionarlo. El quinto es realizar la comprobación del mismo y finalmente sería la teoría o ley natural, cuando se crea a partir de procesos de construcción. Como siguiente tema tenemos que es la definición y características científicas. Para esto tenemos que saber o más bien definir qué es la ciencia. Y la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. También que los conocimientos científicos se obtienen mediante observaciones y experimentaciones en el ámbito específico, ya sean organizados y clasificados base a los principios explicativos de forma teórica y práctica, y también que a su vez generan preguntas y razonamientos que construyen hipótesis y deducciones de principios y se formulan teorías, leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. Para eso tenemos que son las características. Las características son fática, que son relacionadas a base a hechos y deben mostrar tal cual son. Las transciencias de hechos, que son descartar acontecimientos y producir nuevos en ellos. Analítica, que describe los elementos que componen la materia. Especializada, que tiene un enfoque analítico, clara y precisa a su vez porque torna preciso al sentido común que conocemos. El comunicable, que se transmite, y la empírica, que es la comprobación que se necesita. También tenemos que es metódica, que tiene ciertos pasos a seguir, que es legal, que se debe que no se puede prohibir a nadie. La explicativa, que se define o describe los hechos. Productiva, que permite obtener conocimientos a partir de ciertos fenómenos. Y abierta, que es apta para los demás y para todos.
Tenemos que es un proceso de construcción, el cual la construcción de la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos que se centra en el análisis y control de los fenómenos físicos que afectan a los edificios, también que incluya un análisis detallado a los materiales y también que es una disciplina de la arquitectura tecnológica e ingeniería de la ciencia. Para esto tiene que ser sistemático a partir de una formulación de hipótesis o objetivo de trabajo que se recogen datos, organizado que son miembros del equipo de la organización que deben de conocer lo que se hace en el estudio ampliado, organizado que todos los miembros del equipo deben de conocer y lo que se hace en el estudio y el objetivo que son las conclusiones obtenidas del estudio y que se basan en impresiones subjetivas sino que de hechos que se han observado por medio y que se interpretan para que evitemos cualquier prejuicio y la responsabilidad en el estudio. Tenemos como siguiente tema que es la clasificación de la ciencia. Para esto, bueno, hay varias formas de clasificarla, pero las más primordiales se podría decir que es las formales, ya que establecen razonamientos lógicos capaces de crear con ayuda de la mente los rasgos que no se construyen por conocimiento propio o objetivo, las factibles que son necesarias a la observación y experimentación, ya sea de forma racional, ya que es necesaria pero no suficiente ya que los objetos son hechos, y las humanas que son un objetivo de estudio en las diversas formas de manifestación generales por el humano, pues sus resultados son racionales, sistemáticas y variables sin responder la realidad, ya que buscan la relación de los hechos en la presentación mental, ya que utilizan representaciones o interpretaciones, ya que guardan como característica fundamental a un grupo de ciencias bajo un concepto de epistemológico. También tenemos que son las sociales, que es un objeto de estudio del hombre y que relacionan al resto de la humanidad. Las culturales, que son las que se refieren al estilo de vida de una sociedad y que no simplemente aquellas partes en las que la sociedad consideren evaluadas o deseables. Experimentales, que solamente se ocupan del universo natural, ya sea de por medio o detectado de forma parte de él. Para resumirlo más claro, la clasificación nada más se pueden hacer por ciencias formales, que es la lógica y matemática. De ellas son la aritmética, geometría y álgebra. Y las ciencias sociales, que es naturales, de las cuales nacen la física, química, biológica y psicología individual. También facturales, que es la psicología social, sociología, economía, ciencias políticas e historia material. Por último tema tenemos que son los métodos, ya que es un sistema organizado y estructurado que cuenta técnicas o conjunto de actividades para desarrollo y experimentar la o preferencias personales, ya que en vocablo método, metodología es el último que se considera equivocado, ya que es un sentido que se utiliza comúnmente en informes de investigación o para desarrollo de métodos. Se debe de representar un bosquejo de la manera que se propone llevar a cabo la investigación. Cuando más complejo sea el bosquejo, más fácil va a ser el desarrollo del proceso de la investigación. También un punto de vista de la investigación es el método en el camino para llegar a un conocimiento, ya que se refiere a un proceso que se debe conseguir ordenadamente. Los tipos de métodos son
generales, ya que sirven para describir inductivos y deducciones a un tipo de conocimiento. Inducciones, que es proceso para llevar a cabo mediante un conocimiento particular. Deductivo, que es un proceso que aplicamos generalmente a una ley o a un fenómeno. Lógico, que son empleados en todas las formas sociales, ya sean generales o un principio de razonamiento. Analogía, ya que lleva a una conclusión a objetos que representan una similitud, como ejemplo sería la mente. Y descriptivo, que consiste en describir un fenómeno y encontrar similitud a través de la analogía para identificar la causa. También se podría decir que el análisis del estudio son las partes por separado, como la observación, ya que allega la atención sobre algo, la experimentación que provoca en condiciones creadas por el evento, comparativo, que es el estudio de semejanzas y diferencias, generalización, que es un concepto particular en un campo de aplicación mayor, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.